Bien, regresamos con ustedes. Les decíamos que hoy es jueves de medio ambiente. Y hoy, jueves de medio ambiente, está con nosotros René Ledesma, que todos los jueves, junto con Máximo Aquino, van a traer un comentario, una disertación, una discusión sobre el medio ambiente. Hoy vamos a hablar de cosas que yo sé que a usted le agradan, porque se trata de la combinación o del tacto que hay que tener con el desarrollo económico o la inversión para el desarrollo y la protección del medio ambiente. ¿No es verdad, René? Claro que sí, Licho, aquí estamos, muy buenos días, excusando a Máximo Aquino que por compromisos previos no va a estar con nosotros, pero tenemos temas siempre interesantes para tratar sobre el medio ambiente que no escapan al desarrollo del país. Correcto. Nuestro país. El medio ambiente es fundamental para el desarrollo. Imposible. Tú sabes que anteriormente los economistas, ¿verdad?, que siempre han controlado parte del planeta en las decisiones que toman, no tomaban en el ciclo que se manejaba con la economía, los recursos naturales eran totalmente fuera del escenario. Ya hace unos años que se ha tomado en cuenta los recursos naturales como parte del ciclo de la economía. Entonces, por eso la economía ambiental es parte del escenario en este momento. Entonces, los recursos naturales son fundamentales para el desarrollo. Lo que pasa es que en una época se pensaba que los recursos naturales eran ilimitados, o sea que jamás se agotarían, por más que lo usáramos, no iba a pasar nada. ¿Son limitados? Son limitados y se está viendo, bueno, ahora mismo con lo del cambio climático, se ve claramente que los recursos no los podemos usar de forma antojadiza, porque un uso intensivo de los recursos naturales precisamente es lo que está ocasionando los problemas de cambio climático que tenemos en estos momentos. Entonces, esas limitaciones implican un uso adecuado de los recursos naturales, un manejo adecuado de los recursos naturales para que podamos dejarle algo a las generaciones futuras, para que el mundo continúe. Aunque dice, ¿verdad?, que el mundo se puede acabar en cualquier momento por muchísimas las razones religiosas, pero el escenario es que lo que tenemos los recursos naturales para poder mantener la sostenibilidad del planeta, debemos usarlo de forma adecuada, debemos manejarlo de forma adecuada, debemos utilizarlo realmente. Los recursos son parte de los seres humanos, o sea, nosotros si lo manejamos adecuadamente lo tendremos para toda la vida. Correcto. Y disfrutaremos de ello. Por eso es que ahora se hace muy difícil decir, no, dejemos de hacer tal cosa, porque realmente el uso de los recursos naturales ha traído bienestar a la ciudadanía, a los seres humanos. O sea, no es lo mismo los años 60 y 50 en República Dominicana que lo que estamos viviendo ahora mismo con todo el avance de la tecnología. Y eso es en función del uso de los recursos naturales. Cuando nos pasamos de un manejo inadecuado, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos desastres, tenemos problemas que ocasionan muerte, que ocasionan contaminación. Lo más importante es que es manejable. ¿Qué es un manejo adecuado de los recursos naturales? Mira, te voy a poner, voy a comenzar con un ejemplo, con algo práctico que yo diría que ya hemos hablado algo sobre eso y es un tema recurrente que en República Dominicana estamos tratando de hace muchos años. Finalmente, por ejemplo, se aprobó la ley de ordenamiento territorial, pero la ley de ordenamiento territorial necesita que la implementemos a través de un plan de ordenamiento territorial. Entonces, eso nos ayudaría realmente a obtener un manejo adecuado de los recursos naturales. ¿Por qué? Si ordenamiento territorial quiere decir que vamos a usar el territorio de forma adecuada, de acuerdo a lo que el territorio nos permite. Sí. O sea, los países no son iguales, todos. Entonces hay países que tienen recursos que lo pueden utilizar de una forma y sacarle provecho a eso. Nosotros tenemos recursos que lo podemos manejar de forma adecuada y sacarle el óptimo. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, ¿cómo nosotros podemos ordenar el territorio en la región suroeste de República Dominicana? Digo la región suroeste de República Dominicana porque es la menos intervenida.
Menos intervenir en términos de explotación. De explotaciones, de los recursos. Pero ahora hay varios proyectos. Sí, pero precisamente eso es lo que debemos aprovechar. Por ejemplo, esa región tiene poca población. Vamos a decir el sur profundo. Vamos a dejar a San Juan, esa zona de ahí, ese valle, que tiene un desarrollo de otro tipo al que puede ocurrir en la región hacia el sur profundo, como es Barahona, Paraíso, hasta llegar hasta Pedernales. Bauruco, todo ese escenario, Independencia, todo eso puede ser un circuito de desarrollo con ordenamiento territorial. Que, fíjate, el ordenamiento territorial en esa zona, como nosotros tenemos que pensar en la agricultura, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo urbano, el desarrollo de la minería, si hay algunos recursos mineros en la zona. Y con un manejo adecuado de los recursos naturales. Entonces tenemos que saber, lo primero que tenemos que saber en cualquier decisión que se vaya a tomar, ¿qué tenemos disponible? ¿Qué tenemos disponible a nivel de recursos naturales para saber cómo lo manejamos? Si nosotros nos vamos al desarrollo turístico, bueno, tenemos que saber cuáles son las zonas turísticas que tiene esa región que pueden dar beneficios económicos. Esa región tiene una gran ventaja y tiene desarrollo ecológico, o sea, tiene ecoturismo, que pocas regiones, por ejemplo, si tú coges la región tiene algo de ecoturismo, pero no lo tiene como en esa zona. Entonces, como estamos comenzando en el desarrollo de esa zona, podemos organizarlo todo, que es la ventaja que tenemos realmente en esa región. Nosotros podemos decir cómo se pueden hacer las cosas de un principio, evaluando todos los recursos que tenemos disponibles. Ahora, eso no se hace de forma que apareció uno y se le ocurrió, mira, vamos a poner esto aquí, aquí va a desarrollo, aquí. No. Hay que tener un equipo de especialistas, de técnicos con conocimiento que pueda estructurar un desarrollo armónico con la naturaleza, con los recursos naturales que tenemos en la región. O sea, tiene que haber un equipo de trabajo, claro, con el auspicio del Estado Dominicano, de todos los escenarios. Entonces tenemos que tener... Si vamos, por ejemplo, vámonos al sector agrícola, para comenzar, porque es alimentación. Vamos a comenzar con la alimentación. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una zonificación agrícola, ahí nosotros vamos a saber qué cultivos da la tierra, da el suelo, para optimizar el máximo. O sea, ¿cuáles son los cultivos que nosotros podemos desarrollar? Para optimizar la productividad. En función del agua que tenemos, de los suelos que tenemos. Entonces, esas áreas que consideremos agrícolas, para la ganadería, para diferentes cosas que se puedan hacer. Entonces, si nosotros tenemos que el 20% del territorio nosotros lo podemos dedicar mediante los estudios que se hacen previamente, porque el problema es que no podemos antojadistamente decir, tirar una línea por una zona y decir, esto es agrícola. No puede ser así. Tiene necesariamente que hacerse los estudios necesarios para llegar a ese punto. Y hay técnicos en el país, hay instituciones en el país que pueden desarrollar ese esquema. Decimos que el 20% lo vamos a dedicar a la agricultura. Después, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que meter todo el escenario de la agricultura, no solamente de la producción, cómo vamos a mercadearla, hacia dónde van esos productos, cuál va a ser el sistema de transporte para que esos productos lleguen al sitio determinado. Si desarrollamos, tenemos entendido que el desarrollo económico que se tiene planteado en esa zona es en base al turismo. Hay áreas que tienen una capacidad de carga de turistas limitados, entonces tú tienes que saber, para el desarrollo turístico, tú decís, bueno, esas zonas que son frágiles, pero que se puede utilizar la playa, me admite solamente 1000 turistas, 1000 personas al día para manejarlo. Entonces tú tienes que saber que tú no puedes hacer un plan de desarrollo que va a decir, mira, aquí vamos a meter 10.000 turistas, porque entonces va a degradar el recurso. Sí. Porque hay estudios ya hechos desde el punto de vista del manejo de las playas, de la zona turística, de qué debe ir en cada zona. Ya hay algunos trabajos hechos, por eso se está trabajando, ya hay hoteles que van a comenzar a operar,
ya se sabe dónde puede ir un muelle, dónde pueden ir las diferentes áreas de desarrollo de esa zona desde el punto de vista turístico. Mira, René, ha dicho, escúchame, seguirá con el tema, pero yo visité no hace mucho al este del país y fui a Bávaro, esa zona que está por allá y Macao, y yo vi muchos edificios construidos. Entonces yo vi mucha agua y me dicen que está construyendo sobre Ciénaga esos edificios. Yo me chocó eso y tenía para ustedes esta pregunta, digo, pero ¿por qué si eso es una ciénaga a la orilla ahí, a la zona turística, zona playera? Mira qué pasa, Licho. Cuando se comenzó a desarrollar el turismo en la región este del país, los criterios ambientales básicos, fundamentales, no se tomaron mucho en consideración. Bávaro tenía un sistema de manglares, que son esos que tú dices, esos humedales, esas lagunas. Había una conexión de una serie de manglares que conectaban todo el sistema, tanto para los manglares son esenciales para la vida, ¿verdad?, de diferentes especies. Y hacen conexiones entre diferentes puntos para manejar el sistema, vamos a decir, acuático que maneja la zona. Pero en principio se comenzó a construir sin criterio porque los temas ambientales no eran fundamentales, no había quien tomara decisión. Entonces tú vas a encontrar que muchos de esos hoteles están sobre áreas que fueron degradadas, se quitaron los mangles, se rellenaron y entonces el agua busca, ese es uno de los problemas que el agua busca su salida, busca por dónde irse. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, los hoteles tenían que construir o tienen que construir sistemas de tratamientos de agua. Hubo una época que algunos de esos hoteles bypaseaban las aguas residuales a la laguna de Bávaro. Que es una laguna protegida y que es sumamente importante. Eso aparentemente está corregido en este momento, pero realmente el que desarrolla, si no lo controlan, hace lo que económicamente le sea rentable. A mí una vez me dijo una persona de desarrollo turístico, me decía, mira, los inversionistas que vienen al país piensan en un desarrollo máximo que en 6 años ellos deben recuperar recursos de la inversión en el sector turístico. Entonces eso es fuerte. Cuando tú haces eso, tú tienes que en 6 años. Sí. Y eso, por lo menos eso, yo nunca hice los estudios, pero eso me explicó una de las gente que trabajaba en el sector. Eso yo creo que se ha ido mejorando porque las exigencias ambientales ahora son más estrictas, hay más controles. Cuando se da el permiso ambiental de todo tipo, el sector hotelero de los hoteles, realmente hay una serie de disposiciones que los hoteles tienen que cumplir. Y yo creo que en sentido general la competencia hace que se cumpla. Algunos que otros se pueden desviar de los procesos, pero en sentido general el cumplimiento es mayor en estos momentos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el dolor? Porque ahí volvemos a lo que estamos hablando de la zona de desarrollo, vamos a decir, del suroeste, que por eso yo digo que es sumamente importante porque la podemos hacer, ese desarrollo puede ser mucho mejor que lo que ocurrió en la zona de Bávaro. Sí. En la zona de Bávaro realmente ha ocurrido un desarrollo desorganizado desde el punto de vista desarrollo de la población. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo en tal sitio? ¿Cuáles infraestructuras van en un sitio? ¿Cuáles infraestructuras van en otra? ¿Dónde va a vivir la gente? O sea, eso en Bávaro comenzó a desarrollarse de forma lo que una gente compró un pedazo de terreno y dice, bueno, aquí yo voy a hacer una urbanización. Y a veces lo que no se entiende es que los municipios, las alcaldías, los ayuntamientos tienen el derecho, tienen la potestad, deben organizar el territorio. No, eso es su responsabilidad. Exacto. Entonces, tienen que saber, por eso es tan importante tener tener áreas dentro de los ayuntamientos que manejen la planificación del territorio.
y hagan los estudios necesarios. Tomando en cuenta la protección. Bueno, volvemos a lo mismo que decíamos, tú tienes que saber con qué tú cuentas. Tú dices, bueno, tengo 20 kilómetros de playa. Las playas, entonces, ¿qué puede haber en esa playa? ¿Cuáles son? ¿Son tierras privadas? ¿Son tierras del Estado? Porque todo eso es importante en la toma de decisiones para ver cómo tú aquí puedes ir. Entonces, ahí viene la base que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental. Que tú tienes que saber en una zona, si tú permites hoteles de grandes, vamos a decir, de 10, 12, 15 niveles, o tú tienes que permitir hoteles ecológicos, vamos a decir, porque eso se puede. Hoteles ecológicos que protejan más el ambiente, que hay gente que le interesa ese tipo de hotelería, que hacer grandes obras. Entonces, todo eso se puede saber antes de tomar decisiones. ¿Dónde tú urbanizas? ¿Dónde la gente se va a mover? ¿Dónde van a vivir la gente que trabaja en el sector hotelero? Tú puedes organizar, decir, bueno, este territorio, y a los urbanizadores decirle, bueno, aquí está permitido esto, aquí está permitido esto. Y eso es una responsabilidad, es parte de la autoridad de los ayuntamientos, pero para eso, el problema hasta ahora en muchas regiones del país con los ayuntamientos es que lo que se piensa es cuánto voy a recibir por lo que tú facilitas, hasta el asunto de freír en una esquina. Proteger al medio ambiente no da divisa rápido. No, pero lo grande es que los recursos naturales tienen el valor económico que tú no lo valoran, y por eso que digo, anteriormente los economistas no lo tomaban en cuenta en el ciclo económico, pero ahora tienen que tomarlo en cuenta porque son parte del patrimonio natural que te da, o sea, es lo que tú tienes para producir. Porque los recursos naturales, ¿qué es lo que hay que entender? Es todo. Nosotros, por ejemplo, nosotros que tenemos parte de minería, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la minería? Donde se pueda desarrollar, hacerlo bien hecho. Entonces, y es compatible, porque es necesario, es parte de un recurso económico que el país lo puede desarrollar. Así mismo como nosotros estamos desarrollando el turismo y que ha ido incrementándose considerablemente, y es nuestro gran valor ahora mismo, porque el Banco Central ha dicho el aporte que ha tenido realmente el turismo en la República Dominicana, y no podemos dejarlo caer. Pero el turismo es frágil si tú no lo manejas, si tú no manejas lo que te da el dinero, que son los recursos naturales, porque no solamente es playa, porque tú coges la zona de ahora mismo se está tratando de mejorar el sistema que hay, y además viene el desarrollo de Miche. Toda esa zona, o sea, porque estamos hablando de Bávaro, la zona, pero Miche, hay también desarrollo ecológico, turismo ecológico. Vamos a una pausa para que vengamos sobre el desarrollo de Pedernales y esa zona protegida que hay ahí, que es el Parque Jaragua. Ahí están las lagunas y las playas. Ahí. Vamos a una pausa y seguimos con René Ledesma hablándonos del impacto de la economía en el medio ambiente y viceversa. En breve volvemos. Regresamos. Se asustaron porque de una vez le cobré los cuartos por la luz. Sí. René, el gobierno está desarrollando el proyecto Pedernales, pero el proyecto Pedernales está siendo como para turismo, pero ahí hay una zona protegida. ¿Cómo puede el gobierno, cómo ustedes prevén, ustedes que son expertos, que ese sector de la zona suroeste, donde está el Parque Jaragua, ese es el parque nuevo, sí. Que ahí están todas esas lagunas, Pelempito, ese microclima, esa cosa. ¿Cómo ustedes creen que eso no se puede afectar con esta inversión que está haciendo? Yo lo veo diferente. Las afecciones a los recursos, los daños a los recursos naturales,
son si nosotros lo permitimos, si lo dejamos que ocurran. Yo diría todo lo contrario, yo diría que si organizamos el escenario, si lo ordenamos como debe ser, que haya esas áreas protegidas no es un problema, porque las áreas protegidas pueden ser parte del beneficio de las comunidades. O sea, las áreas protegidas se pueden utilizar, muchas de ellas para hacer senderos ecológicos, muchas de ellas para observación de aves. O sea, hay muchísimas partes económicas que se pueden manejar de las áreas protegidas. O sea, porque a veces la gente entiende que las áreas protegidas están solamente en un plano y no es para verlas, no es para observarlas, no es para... Se puede. Lo que tú no puedes permitir en un área protegida, volvemos al tema de la capacidad de carga. Por ejemplo, la laguna que está ahí, que es sumamente importante y que tiene, que es un patrimonio, o sea, eso realmente es un patrimonio mundial, eso está declarado. Patrimonio universal. Sí, sí. Porque así mismo como hay áreas que son específicas, que son recursos que tienen características únicas, esa es una zona, entonces a veces se declaran patrimonio de la humanidad, patrimonio de los recursos naturales. O sea, existen diferentes categorías a nivel mundial. Y esa es una. La zona del lago Enriquillo, el lago Enriquillo es único. Es un lago con condiciones únicas, por eso es de antemano es un área protegida. Yo creo que hablemos después del lago Enriquillo y cómo se puede eso, si es posible, recuperar. Bueno, podemos, pero volviendo a lo de la laguna, los lineamientos de uso están. Pero que ese turismo va a ir allá. No se puede hacer tal cosa. Entonces, si tú no permites lo que vaya a dañar el entorno, la zona, la laguna, eso está perfecto. Eso lo que va a dar es recursos económicos. Hay especialistas en la zona que conocen bien qué es lo que hay que hacer. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene esa zona de desarrollo, que tiene recursos. Esa es la zona de Pelempito, es una zona visitada, es una zona que tiene características muy particulares y es una zona de visitación, es una zona protegida y se cobra por eso. Entonces tú dices, bueno, la capacidad de carga de Pelempito es solamente puede recibir 100 visitantes al día. Tú dices son 100 visitantes, entonces tú sabes que una de las ventajas que tienen las áreas protegidas cuando tienen poca visitación es que, y la gente le gusta, es que el precio tú se lo subes. Pues. Para tú, por ejemplo, si tú en una zona dices, bueno, no pueden ir 1000 gente al día y quieren ir 5000, entonces tú subes el precio. Y eso pasa, entonces ese es un sistema. Pero en economía ambiental, ese es uno de las formas de calcular cuál es el pago de una. Yo te pregunto, ¿puede ser esa zona medioambiental integrada en términos de lo que presenta microclima, las lagunas, las playas? ¿Tú crees que eso puede ser el objetivo central del turismo que se va a desarrollar? Totalmente compatible. O sea, todo eso es compatible. Lo que hay que hacer, por eso yo digo que hay que trabajar en equipo. O sea, una persona no puede decidir, mira, en tal sitio los turistas van a ir a la laguna de tal y tal forma. No, tú tienes que ver la parte técnica de cómo se puede hacer. De forma, entonces, todo es una zona de desarrollo. Así mismo como tú puedes decir, los turistas vamos a llevarlos a los ecolodge que vamos a hacer en la zona de montaña. Que hay ahí mismo, o sea, cuando tú coges esa zona y tú ves esa carretera, montaña y mar, hay gente que le interesa ir a la zona de montaña. Y hay turistas que van a ponerse su mochila y se van a pasar 4 o 5 días caminando en la zona de montaña que está en ese entorno. Correcto. Entonces, va a dejar, o sea, el desarrollo económico de esa zona puede ser organizado sin maltratar los recursos naturales. Los recursos naturales. Mira, haciéndote una pincelada del lago Enriquillo que está en la zona, porque tú puedes, de ahí tú puedes organizar también tours hacia el lago Enriquillo. Yo sé lo que, porque el lago Enriquillo, el tema de que el agua sube y baja, eso ha pasado siempre. Y para eso se hizo el canal Trujillo en una época que fue en la época de Trujillo, para controlar ciertos problemas que había en esa época. Pero eso ha ocurrido siempre, que a veces baja el nivel del agua, otra vez se sube, porque la gente cuando el nivel del agua bajó aprovechó la tierra y se metieron agricultores. Pero ¿qué es lo que había que hacer? Proteger, porque se sabía hasta dónde llegaban los niveles del agua. Eso nunca debió ser agricultura.
Entonces, yo digo, en la zona del lago Enriquillo, nosotros podríamos organizar el escenario de que todo ese entorno, todo ese recorrido que se haga, que haya, por ejemplo, restaurantes hoteles ecológicos en el entorno, que la gente pueda pernoctar viendo el lago en la zona, porque tú puedes desarrollar diferentes actividades en áreas protegidas. Sí. O sea, que eso te va a dar el recurso para realmente proteger el área, porque eso es lo que muchas veces no entiende. Hay medidas de compensación que tú puedes, cuando tú autorizas, por ejemplo, a un hotel o alguna infraestructura. Por ejemplo, el sector hotelero, tú puedes decirle en una zona que esté cerca de un área protegida, mire, ustedes son responsables de esa zona, de esa área protegida, de que ahí no pase tal cosa. Y el Ministerio de Medio Ambiente tener la supervisión debida al sector hotelero. El Estado tiene que estar presente en cada cosa de eso. Tiene que estar presente, pero tú le puedes dar la potestad. Sí. Para tiene que ser un compromiso y eso se ha hecho en muchos países. Mira, en mi experiencia, que yo pasé 8 años en auditoría ambiental de la ampliación del Canal de Panamá. Yo duré 8 años, del 2008 hasta el 2016, con una empresa de Estados Unidos, haciendo un equipo de trabajo, hacíamos la auditoría ambiental de la ampliación del Canal de Panamá. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Había áreas protegidas, había zonas que recuperar, entonces ahí había medidas de compensación en ese proyecto para todo Panamá. Lo llaman remediación. Bueno, era remediación porque tú podías, por ejemplo, tú decías, tú me estás afectando 2 hectáreas, 5 hectáreas de manglares en la zona donde se iba a desarrollar, donde se iba a ampliar. Entonces, esas 5 hectáreas tú me las vas a multiplicar por 2 y me vas a sembrar y me vas a recuperar 10 hectáreas de mangle en Chiriquí, por ejemplo. Estamos hablando entre Ciudad Panamá, o sea, donde estaba el canal, y Chiriquí, es lejísimo. Pero ahí las medidas de compensación de la ampliación del canal, y estamos hablando de que eso era parte del gobierno, ¿verdad? O sea, el gobierno era que estaba haciendo, pero el gobierno tenía que cumplir porque había un préstamo de 6.000 millones de dólares que los bancos, porque el trabajo que nosotros hacíamos era para un informe al sistema bancario internacional que facilitaba el dinero. Entonces, ellos tenían que cumplir con todas las medidas de compensación para poder seguir la construcción del panel. O sea, las medidas ambientales. Te puse ese gancho para que te prepares, porque los humedales de Samaná están denunciados justamente ayer de que los secaron porque ahí van a desarrollar el turismo. Entonces, en Miches, ahí están los haitises, Saber de la Mar, donde hay un gran problema con esa zona turística, ecoturística, bellísima, pero hay un problema con eso, con esa inversión que se quiere hacer en esa zona. Ya no vamos a tener más tiempo, porque el pequeño dice que no tenemos que ir, pero tiene ese tema para que podemos hablarlo en detalle. Son zonas, porque es que eso es para el desarrollo de este país, que tiene tantos recursos naturales que lo podemos manejar adecuadamente. Siempre hay opciones, tanto en los haitises, tanto en Miches, tanto en Samaná. Ahora hay gente que hace daño previo para después utilizar el recurso. Vamos a ver con los humedales, mira lo que pasó con la laguna de Bávaro y con lo que pasó con ese Senegal que hay ahí. Nos veremos mañana, si Dios quiere, en otro programa ya de seguridad social, Sociedad de Seguridad Social. Gracias, René. Hemos hablado de un tema bastante atractivo, pero vamos a seguir el próximo jueves. Hay que seguir con ese tema. Nos veremos, pequeño, llévese su espacio. Nos veremos mañana, si Dios quiere.